Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Los Tiempos. Estamos ya en la edición 80 de este podcast. Muchísimas gracias realmente de todo corazón por estar con nosotros semana a semana. Estamos todos los miércoles en las distintas plataformas. Estamos en Spotify, en YouTube y en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le gusta este contenido, por favor dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Reitero, pues estamos en el episodio 80 ya con varios temas importantes, no solamente desde el punto de vista coyuntural, sobre todas las cosas con temas coyunturales, sin embargo también otros importantes que a lo largo del tiempo lo hemos ido dialogando, lo hemos ido debatiendo con especialistas, profesionales, artistas, escritores, poetas, etcétera. Y hoy justamente pues tenemos una invitada también muy especial. Vamos a hablar del censo, vamos a hablar de los resultados que ha dado el Instituto Nacional de Estadística sobre el censo del pasado 23 de marzo de 2024. Obviamente, pues a raíz de todo este tema ha habido una gran polémica y todavía sigue la polémica y seguramente seguirá la polémica a nivel departamental. Datos estadísticos que de alguna manera se han sido cuestionados. Hay una serie de medidas importantes que se han adoptado a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues el Instituto Nacional de Estadística por su lado ha advertido que pues tiene las puertas abiertas para poder de alguna manera corroborar todos los datos que ha alcanzado. Cochabamba particularmente está con 600,000 habitantes, Bolivia con un poco más de 11 habitantes, cosa que no ha satisfecho a los bolivianos. Máxime si en su momento el Instituto Nacional de Estadística había advertido de casi 12 millones de habitantes a nivel nacional. Para hoy tenemos una invitada muy especial. Estaremos hablando con la doctora Carmen Ledo, demógrafa. Ella es directora del Centro de Planificación y Gestión CEPLAC. Vamos a hablar de este tema del censo, pero también de otros temas importantes que hacen justamente a nuestro país y particularmente a nuestra ciudad, Cochabamba. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Podcast Los Tiempos. Muchas gracias, yo soy la agradecida. La verdad que creo que todos hemos tomado como un baño de agua fría la información que tanto la habíamos esperado. De todas formas, yo creo que hay unos elementos que valen la pena, ¿no?, resaltar. Efectivamente, el dato que tanto las Naciones Unidas, el Centro Latinoamericano de Demografía y todos los organismos internacionales los tienen en sus páginas oficiales para utilizar la magnitud del tamaño demográfico de Bolivia. Todas las páginas están alrededor de 12.300.000 habitantes. Y sensiblemente el INE nos sale con 11.300.000, lo que efectivamente provocó en primera instancia una situación de asombro. Ya luego, mirando los datos y ante todo mirando las proyecciones que se tenían, ¿no? De hecho, Bolivia es un país que se debate entre concentración y dispersión. En Bolivia podemos decir que solamente 20 secciones municipales que conforman las 3 grandes regiones metropolitanas, ya en el año 2012 habían llegado a casi el 70% de la población urbana boliviana y representaban alrededor del 46% de la población total. Pero sensiblemente en este censo vemos de que como si se hubiera mantenido constante. La proporción es exactamente la misma, 45% y un poco más. Y sorprendentemente las ciudades que son las 4 grandes ciudades de Bolivia, La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, con incrementos muy bajos, ¿no? En el caso cochabambino particularmente preocupa el haber tenido alrededor de 30.000 nuevos habitantes, cuando vemos que la superficie terrestre de lo que es el área, incluso si hablamos de área metropolitana, eran 18.000 hectáreas. Cuando yo recuerdo se hizo el estudio con el Banco Interamericano de Desarrollo y se había determinado en aquel momento de que esas 18.000 hectáreas tenían que tener un blindaje jurídico, así lo dijo
el gobernador Novillo, porque el peligro era que se impermeabilice más el acuífero. Entonces en aquel momento estaba 40% del acuífero impermeabilizado. Ya con los datos que publica la gobernación en la Estrategia de Desarrollo Integral Metropolitano, ya nos dicen que son 35.000 hectáreas, y en realidad el por qué las 35.000 hectáreas es la Ley 247, que permite la ampliación de las huellas urbanas. Pues uno no puede creer cómo en una situación de más que duplicar la expansión territorial, y saber además hay cerros que se han llenado de casas, bueno, en realidad cajitas de fósforo, y uno no puede creer que se haya tenido la magnitud de incremento que nos plantea el INE. Por eso mismo creo que el INE tendría, en aras de mínimamente retomar la credibilidad, tendría que ofrecer información más desagregada, ¿no? Por lo menos cuál es el peso que tiene lo urbano, lo rural, qué es lo que está aconteciendo con los indicadores de la dinámica demográfica. Creo que hay muchas dudas que el INE tendría que presentar. Exactamente. Ahora, uno de los temas que se hace el boliviano de a pie, la ciudadanía, es qué es lo que podría haber influido de esa primera proyección que en su momento hizo el Instituto Nacional de Estadística a nivel departamental, digamos, y obviamente un desglose a nivel nacional a los resultados que han ofrecido al pueblo boliviano, y obviamente departamental a nivel de crecimiento demográfico. Sí, hay, yo creo, varios factores. Por una parte, todo un clima precensal absolutamente, diríamos, poco abierto, muy oscuro, incluso nos hacían dejar los celulares, era toda una situación muy policíaca. Y a todo ese periodo de la etapa precensal ha sido una etapa en la que se generaron una cantidad de situaciones innecesarias. Luego ya nosotros podemos percibir de que se había indicado que la actualización cartográfica era el elemento fundamental para garantizar la calidad del censo. Incluso el censo 2000 tenía que haberse hecho el 2022 y dijeron que la cartografía no estaba actualizada, y por eso también subieron, ¿no? Porque el censo casi $100 millones y dijeron que $50 millones era para la actualización cartográfica. Entonces en aquel momento efectivamente todos pensamos de que esa actualización cartográfica, como se sabe en la etapa precensal, permite determinar cuántas boletas hay que imprimir y cuánta gente hay que contratar. Entonces ese dato el INE ya lo tenía. Cuando ha sido el día del censo, el momento censal, efectivamente han surgido otros ruidos que me imagino el INE podía haberlos quizás prevenido, y era de que la gente, los muchos dirigentes, obligaban a los pobladores que habían nacido en X o Z lugar a retornar a sus zonas. Sin embargo, eso a nivel global no afectaría, porque si se ha movido internamente claro, el N total va a determinar. El problema está, yo creo, en que es de esperar que ese día del censo ha habido poco encuestador, y además de poco encuestador en algunas zonas, lamentablemente hay gente que no ha querido contestar. Pero el INE sabe, porque los supervisores, cuando uno hace trabajo de campo, el supervisor de campo tiene primero el mandato de entregar X número de boletas, y hay una hoja de recorrido. En la hoja de recorrido tiene que decir vivienda 1 con habitantes presentes, con habitantes ausentes, rechazo, y esa hoja normalmente es la hoja que en los censos, cuando Roberto Lacerda, recuerdo, estuvo de director del censo 2001, la primera, como en boca de urna más o menos, la primera salida es esa salida rápida, de conteo rápido. En cambio acá no hemos sabido nada, si han pasado los meses y lamentablemente ofrecen un dato nacional global, ni siquiera discriminado por área urbana rural. Entonces es de esperar, es probable que si ellos hubieran ofrecido la incidencia de trabajo de campo, cuántas boletas se han entregado,
cuántas se han levantado, cuántas han rechazado, cuántos ausentes, quizás podríamos haber tenido un recuento un poco más serio. Lamentablemente eso no ha sucedido y tampoco parece que va a suceder, porque se está convocando a una reunión de discusión técnica, pero con muchísima gente, lo cual es imposible. En una reunión técnica se tiene que hacer frente a una computadora, estamos en un mundo moderno. Claro. Antes efectivamente había que digitalizar mapas, ahora tenemos incluso el Google Earth, hay tanta tecnología que ha avanzado, entonces incluso en muchos países en la tarde, ya en Brasil, claro, en la tarde ya se tenían resultados. Exacto. Entonces creo que el INE, en lugar de seguir generando esta incertidumbre, el INE tendría que ofrecer esta información adicional y si la omisión se sale salta, hay que decirlo, porque en realidad existe normalmente cuando se trabaja censos, se habla de un porcentaje de omisión censal, pero tenemos que saber cuánto es, claro, porque si no sabemos cuánto es ese porcentaje, estamos en esta situación de incertidumbre. Ahora, desde el punto de vista, digamos, operativo, el INE ya ha anunciado que pues, está presto, digamos, para dar una serie de explicaciones. Sin embargo, cuando menos 3 departamentos o municipios se han retrasado y no van a asistir a esta convocatoria que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística, porque se supone, dicen ellos, que se necesita una explicación más técnica y no tanto una explicación o un informe general de todo lo que ha sucedido. Esto, sin duda alguna, también lleva un poco a una problemática a nivel nacional con respecto no solamente a los datos, sino también al ejercicio mismo que ha venido desarrollando el Instituto Nacional de Estadística y obviamente los municipios o las distintas ciudades del país. ¿Cómo podría de alguna forma desarrollarse o evolucionar este tema a mediano plazo, doctor? Bueno, en realidad nosotros vemos de que, yo ya le decía, en Bolivia se debate entre concentración y dispersión. En realidad son 4 las grandes ciudades y tendría que bajarse con los técnicos de las oficinas de planificación, los técnicos del INE, mirar la información, contrastar si es que hay coincidencias o no en la cartografía, hacer la evaluación de la información de los supervisores de campo y en la información que se supone está digitalizada, ofrecer elementos que ayuden a entender qué ha pasado con la información. Afortunadamente la estadística es una ciencia que no se equivoca, ¿no? Claro, en el fondo, y hay tendencias, las tendencias de ascenso, de mantener constante o de descenso. Lo que nosotros necesitamos es entender eso, porque ni modo que podamos simplemente en una explicación general percibir qué es lo que ha acontecido. Sensiblemente todavía, y ahí lo que se escucha en la prensa es de que se está invitando no solo a técnicos, ¿no? Y lo que yo creo que ahorita distensionaría, generaría una posibilidad de diálogo, sería primero un diálogo técnico, serio, frente a las computadoras, con las máquinas y regionalizado. Sensiblemente no se podría pensar en hacer un trabajo de ese tipo técnico a nivel nacional. Estamos hablando de un volumen importante de información y como le digo, si concentraran ellos su trabajo en La Paz, en el Alto, en Santa Cruz y en Cochabamba, posiblemente gran parte del trabajo podría ser resuelto, ya porque las otras localidades son más pequeñas, ¿no? Los otros municipios. Ahora, al tiempo de dar los datos, el INE se concluyó en que Bolivia era un país urbano y metropolizado. Sin embargo, usted recordará, doctora, estos datos no son nuevos, es decir, ya se los había anticipado el 2012, después del censo. ¿Qué significa en este contexto coyuntural el decir que Bolivia es un país urbano y metropolizado? Lo triste es que no han sacado el dato. Ellos dicen que es urbano y metropolizado, y yo le estoy diciendo, sumar los datos generales da una proporción del 45%. Efectivamente, si uno solo suma lo urbano, ahí podríamos decir si hemos aumentado, porque el censo 2001 eran 62% urbano.
el eje de conurbación o las regiones metropolitanas eran 2/3. El censo 2012, 67%. Las proyecciones hacían suponer un 70% y algunas incluso 80%. Pero ese dato el INE no ha sacado. El INE ha sacado solo un dato general. Y por eso, si ya tiene el dato de la diferenciación urbana-rural, debió haberlo sacado. Claro. Ellos han sacado la conclusión sin haber ofrecido el dato. Entonces, eso, por lo menos yo, inmediatamente ha salido los datos a nivel municipal, inmediatamente he conciliado con la información del pasado. Es cierto que han aumentado 4 TIOCs, sí, territorios, sí, esos, pero en el fondo los otros existían, ¿no? Los 339 restantes. Entonces creo que el INE, lamentablemente, con esta actitud de falta de transparencia o de hablar de cosas, lo mismo que pasó con la natalidad. Claro, sí, exacto. De hecho, no puede ser pues que nosotros pensemos que porque nuestro entorno tiene o no tiene, o quieren o no quieren tener hijos, que podamos sacar conclusiones. De hecho, el tema de la natalidad es un tema que requiere investigación. Y Bolivia es un país con muchas demografías internas. Bolivia es un país donde podemos decir hay una alta transición demográfica, particularmente en las zonas residenciales. Eso es clarísimo. Ya desde inicio del siglo XXI ya se advertía que las tasas globales de fecundidad en las mujeres que lograron niveles altos de instrucción, que están insertas en el mercado laboral, fue descendiendo la fecundidad. Pero la Bolivia no es solo zonas residenciales. Claro, correcto, por supuesto. La Bolivia es zonas periurbanas, espacios rurales, ciudades intermedias. Y ahí la fecundidad sigue siendo alta. Dejamos a un lado el tema de los resultados del INE. Me gustaría que analicemos este tema, que independientemente de los informes que podría dar el INE, es claro para nosotros los bolivianos. A ver, desde hace, no sé, algunas décadas, prácticamente la inmigración campo-ciudad ha sido y es evidente, ¿no? Se dice obviamente Bolivia urbana, cosmopolita, etcétera, pero más allá de eso, de ser buenas noticias, parece que más bien serían malas noticias, ¿no? Porque en todo caso, esta inmigración campo-ciudad está generando otra serie de problemáticas importantes al interior de las ciudades o de las capitales, en desmedro, digamos, de sus lugares de origen, ¿no? Es decir, zonas rurales donde pues, se deja para migrar o hay digamos, una fluctuación entre ir y venir, etc. Desde ese punto de vista, ¿cómo proyectamos este país que de alguna manera está absolutamente disgregado un poco de su zona de estancia, de su territorio, de su vivienda, etcétera? Sí, lamentablemente mucho de esto tiene que ver con las oportunidades del mercado laboral, ¿no? Sensiblemente es un país donde la informalidad ha crecido tanto y donde las oportunidades de sentarse y vender unos cuantos limones o de estar aprovechando que yo vendo los limones pero tengo comida barata que me traen. Entonces la oportunidad de inserción laboral lamentablemente y la informalidad, porque de hecho se habla de un 80% de informalidad, claro, el país exacto, más informal claro. de América porque Latina. Eso, perdón que le corte, y eso no va, digamos, del brazo de crear nuevas fuentes de empleo, nuevos servicios, salud, educación, etcétera, ¿no? Nada, más bien sálvese quien pueda. Correcto. Es dramático, ¿no? Porque uno se pone a pensar el costo de dejar su terruño, de venir a sufrir en las zonas periurbanas. De hecho, si nosotros vemos quiénes viven y dónde viven, como muy bien lo ha dicho, en realidad yo pensaba de que el Plan 3000, Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz era fundamentalmente presencia altiplánica y no, son bayunos. En realidad son cochabambinos, tarijeños, chuquisaqueños los que se han ido y están generando toda una dinámica, no solamente económica, productiva en Santa Cruz.
Y en Cochabamba es distinto, ¿no? Cochabamba se ha altiplanizado demográficamente. Cochabamba tiene una presencia muy fuerte orureña, potosina y paceña. Ahora, hay que valorar, ¿no? Y en ningún momento yo pretendo satanizar la migración. En realidad yo creo que Cochabamba, con la presencia, ante todo, de los emprendedores de la actividad textil, han dinamizado parte de lo que es la dinámica de producción textilera de la zona sur. De hecho, todo lo que son los pantaloneros y toda la producción de textiles es gracias a esta dinámica de migración originariamente generada en el Alto. Pero ya vemos ahora, por ejemplo, la cancha, lo que significaba la cancha, que era, en realidad, la Pampa era un espacio desolado. Ahora empezamos a ver ya cholets, construcciones que tienen que ver con mucho manejo de capital, y ahí la presencia altiplánica nuevamente, ¿no? Porque de una o de otra manera yo creo que el Alto, y ver el Alto y lo que significa esa arquitectura, que es una arquitectura, dicen, ¿no?, de los cholets andina. Sin embargo, vemos cómo esta mujer es una mujer que no solamente se queda en la Max Paredes, sino puede estar en Sao Paulo, puede estar en Río de Janeiro, ¿no? Puede estar en el Gran Buenos Aires, o puede estar en La Pampa, en Cochabamba, o puede estar en la China. Entonces, efectivamente, el ingenio, yo diría, de nuestra gente es tan grande, y esa capacidad de resiliencia, ¿no?, ante la adversidad, que ha hecho de que efectivamente el comercio, bueno, sean grandes mercados los que nos muevan y que hacen que la gente tenga que venir, yo siento en muchos casos, a sufrir, porque comprarse un terrenito es casi imposible. Entonces, claro, la ciudad de Cochabamba deja de ser el atractivo, y ha empezado, por ejemplo, cerca al Calvario, cuando nosotros íbamos a la Virgen de Urcupiña, era un cerro. Ahora es como lo que era Caracara. Se ha vuelto exactamente la misma impresionante. imagen. Es impresionante. Por eso mismo es que uno dice, bueno, ¿qué es la migración? Y en realidad la migración es una respuesta, es un hecho social que responde a estas injusticias de no tener buen trabajo, o aspirar que los hijos cambien, por lo menos tengan unas posibilidades distintas a las que yo tengo. Entonces, en esa medida, creo que hubiera sido una solución el poder repensar el tipo de censo que nosotros deberíamos hacer. Yo creo que en otros países también de América Latina la problemática es similar, pero se han hecho censos de derecho. Quiere decir que por derecho, aunque yo me vaya mañana a La Paz, yo por derecho vivo aquí, porque aquí necesito educación, salud, vivienda, servicios básicos. Entonces, estos censos de derecho hubieran ayudado a mitigar en parte estos traslados, y también entender esta situación de la migración, que en el fondo yo digo es una respuesta a las insatisfacciones que se tiene, y también a la aspiración de que los hijos sean diferentes, ¿no? Entonces, considero de que efectivamente la migración genera procesos de distribución y redistribución espacial de la población. La Bolivia de Occidente, que era la Bolivia minera, que en el fondo ese modelo extractivista no ha cambiado. Ahora la Bolivia de Oriente, que en el fondo también es una Bolivia que está atravesada por este corredor, ¿no? Este corredor económico que empieza en La Paz, Cochabamba, El Puente y Santa Cruz, pretendiendo ligar el Atlántico y el Pacífico. Bueno, mi próxima pregunta tiene mucho que ver con lo que decía anteriormente, doctora. ¿Por qué se vilipendia tanto a la clase media, el de nuestro país? O sea, tomando en cuenta muchos factores, ¿no? Porque obviamente en Bolivia la clase media, bueno, profesional, técnico, aporta con sus impuestos, trabaja, tiene un puesto de trabajo, estudia, tiene su familia, etcétera. Tomando en cuenta de que de alguna manera la clase media es un poco el motor, ¿no? En este caso de nuestro país y de cualquier otro país. En su momento se había un poco negado, por ejemplo, el hecho de que Bolivia sea un país mestizo. Sin embargo, eso también, digamos, demuestra que no fue así con lo que se acaba de decir, y acaba de decir el Instituto Nacional de Estadística, etcétera. ¿Por qué hay tanta inquina con el respecto a la clase media de este país? En realidad yo creo que eso ha ido surgiendo, ¿no? Peligrosamente. Porque yo recuerdo en mi época de universitaria, el estigma que teníamos era estudiar para mejorar, era ser
mejor estudiante, ser el mejor alumno, un poco para tener puestos que estén correspondiendo con los logros educativos que uno había tenido. Lamentablemente las cosas han ido distorsionándose y también, si nos ponemos a pensar, las políticas locales que van de una manera u otra generando una suerte de persecución con lo que se refiere, por ejemplo, hablamos de la industria. Si bien es cierto que Cochabamba no vamos a decir que ha sido el bastión de la industria, sin embargo había una industria que de una o de otra manera tenía una marca cochabambina. Claro. Ahora esa industria se ha ido a Santa Cruz. Pero ¿por qué se han ido a Santa Cruz? ¿Qué pasa con nuestra base empresarial? ¿Qué ha sucedido? Claro, si vemos la cantidad de ataque que se hace con Fondempresa, los papeles, las exigencias, entonces quedan ahogados. Entonces uno dice, claro, en Santa Cruz es apertura total. La verdad, en eso yo valoro mucho el Oriente, que el Camba deja hacer, ¿sí? En realidad lo que nos falta es eso. Yo creo que volver a retomar ese motor, como lo está diciendo muy bien. De hecho, Cochabamba no puede quedarse como un gran mercado. Nosotros necesitamos generar una base productiva que transforme toda esa riqueza, tanto de vegetales como de frutos que tenemos, en producto procesado, que tenga valor agregado. En la medida que ya dejemos de ser mercado, seguramente la situación también va a cambiar, porque todos los indicadores que Cochabamba tenía eran indicadores que podíamos decir se parecían a la media nacional. Ahora todos han caído. Es para llorar de decir cómo cochabambinos hemos dejado que todos nuestros indicadores estén muy por debajo de La Paz y muy por debajo de La Paz. Exacto. Y un poco a propósito de lo que dice, hace algunos días el alcalde de Cochabamba presentó un informe elaborado por el municipio mismo proyectando a Cochabamba con una población un poco más de 900,000 habitantes. Bueno, si no fue así, cuando menos los 800,000 que se había proyectado en principio. ¿Usted cree en el hecho de que Cochabamba tenga poco más de 600,000 habitantes? ¿Cómo se ha manejado este tema particularmente con Cochabamba? Sí, yo creo que Cochabamba debe tener más de 1 millón. De hecho, nosotros hicimos un estudio de las ciudades inteligentes con el Banco Interamericano de Desarrollo y se había tomado información de las conexiones de energía eléctrica. Realmente esa es la información valiosísima, porque el único indicador, diríamos, que más o menos cubre al 96% de los hogares es la luz. Y ahí ya tuvimos proyecciones que hacia el año 2025 Cochabamba superaba el 1 millón de habitantes. Entonces, viendo información, diríamos, estimaciones con datos de una provisión de un servicio. Entonces, las estimaciones que se han hecho trabajando cartografía, análisis cartográfico, en todos los casos para hacer estimaciones para provisión de agua, en todos los casos se tiene más de 1 millón al 2024, 2025. Entonces yo creo que realmente ha habido una fuerte omisión en el caso de Cochabamba, que tendrá que ser saldado a través ya de mecanismos de utilización de este tipo de información. Yo creo que aquí el FEC puede jugar un papel fundamental en quizás ofrecer sus datos, porque le digo, los mejores datos que se tiene para saber cobertura de acceso a la energía eléctrica es la empresa de luz y fuerza eléctrica de Cochabamba. Doctora, ¿usted cree que en algún momento el tema del censo, post-censo y obviamente los resultados se han politizado demasiado? Sí, yo creo que desde el año 92 el censo ha entrado en una crisis política muy fuerte. Ya en el censo 92, primero se desecharon a los maestros rurales, que eran los que eran el portavoz, diríamos, del censo. Y claro, uno tiene que saber de que los maestros no solo tienen autoridad, sino tienen conocimiento. En realidad han estudiado. Ya el año 92 se dijo que Bolivia, país de ganadores, ya se dejó de lado a los maestros y se empezó a improvisar. El 2001 fue peor porque ahí ya se incorporaron a los estudiantes de cuarto de secundaria, del último curso. El 2002 fue lo propio, los chicos estaban muy
sin saber los conceptos elementales de lo que son algunas variables que necesito no conocer. Y este año ha sido peor, ¿no? Porque no tenían el número de gente. Entonces, lamentablemente, todo ese proceso de politización, de dejar fuera a maestros, de dejar fuera a universitarios, ha sido como una especie de zancadilla que el mismo INE se ha puesto. Porque en realidad el censo es un hecho fundamental, es un insumo fundamental para la planificación del desarrollo. Claro. El Estado tiene que saber por dónde va el timón. Está avanzando, se ha retrocedido, dónde hay que inyectar más capital. Ante todo es un motivo para que el Estado pueda avanzar. Pues lamentablemente yo creo que aquí hay varios errores que se han ido cometiendo, ¿no? De hecho, el tema de determinar los escaños y determinar el tema demográfico como elemento para la asignación de los puestos de diputados y senadores, ya fue una situación compleja. Lo mismo aconteció con lo que se refiere a los recursos de la coparticipación tributaria, porque ahí también metieron una copia equivocada de la copia colombiana. Porque en Colombia en realidad se hacía esta reasignación, pero en función de la pobreza, no del tamaño demográfico. Claro. Entonces se decía que aquí tenía que haber un acuerdo fiscal, pero en realidad todo queda en palabras. Y mientras tanto se sigue asignando recursos en función de la población y no en función de las necesidades, y vemos como hay lugares donde hay pura cosmética y hay otros lugares donde hay necesidades estructurales donde no se puede hacer nada porque los recursos son muy bajos. ¿Qué lectura tendría usted así a priori con respecto a lo que ha estado sucediendo, cuando menos estas 2 últimas décadas en nuestro país con respecto al IDH, al Índice de Desarrollo Humano? ¿Cuál podría ser un poco esa proyección? ¿Cómo estamos desde el punto de vista de desarrollo humano a nivel nacional y obviamente tomando en cuenta, digamos, estas particularidades departamentales? Sí, yo creo que a nivel del desarrollo humano, Amartya Sen, si estuviera vivo o si estuviera en Bolivia, yo creo que estaría muy preocupado. Lamentablemente, el indicador de salud, que es el que nos ha golpeado con el tema del COVID, no ha permitido ni siquiera un remesón al interior del Estado, ¿no? Porque ya en aquel momento me acuerdo que ya se planteaba que había que incrementar un porcentaje del Producto Interno Bruto para la asignación en salud. Ya se había dicho que en Bolivia solo 34 hospitales de tercer nivel no permitían abarcar las necesidades que se tuvieron, ante todo de terapia intensiva y de todo aquello. Entonces, en salud, efectivamente es probable de que porque en realidad cuando uno habla de salud tiene que hablar de enfermedad y de muerte. Claro. Sí, y cuando hablamos de enfermedad, lamentablemente el hecho de no tener los recursos adecuados ha hecho que mucha gente vaya a buscar lo barato para comer, para alimentar a su familia, y lo barato cuesta caro, ¿no? En términos de patologías nuevas. De hecho, Bolivia no teníamos tantas patologías denominadas patologías que no eran de país en desarrollo, pero ahora aparece la diabetes mellitus, tomando una gran cantidad, no solamente de población adulta, de niños, de adolescentes, la obesidad, temáticas que tienen que ver con, lamentablemente, una salud que está amenazando a la población, una vida no saludable, y sensiblemente eso de una manera u otra repercute también en que no se están generando acciones de prevención y de curación. Entonces, en el tema educativo, si bien es cierto que se ha avanzado en número, yo digo, porque me angustia mirar cómo, en parte, si bien es cierto que vemos de que el nivel primario y secundario parecería que hay una cobertura alta, el gran déficit está en la educación superior. De hecho, viendo la información que se tiene disponible, apenas un 7% de las y los bolivianos habían culminado la educación de licenciatura y apenas 1% con niveles de formación de maestría y doctorado. Entonces, el Estado, más allá de decir ya hemos cumplido objetivos del milenio, lo que tiene que hacer es invertir en educación superior, en esta educación que permita retomar la esperanza, ¿no?
que los jóvenes puedan realmente llegar a la universidad, tener las oportunidades de bibliografía actualizada, de recursos humanos y económicos para poder levantar datos, procesar datos, analizar, generar esto masa crítica que el país requiere. Lamentablemente eso no de hecho yo creo que la menor cantidad de recursos que cada vez se van asignando a las universidades públicas va generando también situaciones de complejidad. Y en el tema económico ya le decía, ¿no? El tema económico, teniendo una base productiva que tiene que autogenerar sus empleos, una informalidad tan grande, entonces ¿qué le podemos pedir, no? ¿Qué podemos pedir a este país donde vamos ahogándolo? Y seguramente los indicadores de desarrollo humano tendrán también que incorporar estos elementos de la calidad educativa, claro, estos elementos que tienen que ver con los riesgos de morbilidad, porque efectivamente antes se hablaba de país en desarrollo, episodios de riesgos agudos, enfermedad de infección respiratoria aguda, eran las dos patologías. Pero ahora... Claro, hay otras terribles, ¿no? Bueno, mi próxima pregunta tiene que ver a nivel nacional, doctora. Es decir, a veces tengo la impresión, no sé si usted corroborará, que a nivel nacional y también a nivel departamental, o cuando menos digamos en un eje troncal, en el eje troncal Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, se han creado nuevas capas sociales, ¿no? Es decir, capas sociales flotantes, ¿no? Lo que en algún momento se llamó los ninis, ni trabajan ni estudian, una capa flotante, estática, eventual, muy transitoria, que no incide, digamos, desde un punto de vista objetivo, ni profesional, ni técnico, ni lo que fuere, en lo que significa cada departamento. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es su lectura con respecto a esta estructura social boliviana? Lo que, bueno, en su momento Zabaleta Mercado me llamaba lo abigarrado. ¿Cómo estamos en el tema, por ejemplo, de influir ciertos sectores sociales o capas sociales para el bienestar y el progreso de un departamento a nivel nacional? ¿Se han creado nuevas capas sociales o de alguna forma existen unas capas sociales creadas, digamos, a la luz o a la sombra de los últimos 14 años, cuando había, digamos, una bonanza económica y obviamente no les importaba tanto profesionalizarse a las personas, tenían plata, gastaban, etcétera, etcétera? Sí, es complejo, ¿no? En realidad yo creo que efectivamente la falta de esperanza y de estigma de superación a muchos jóvenes los tiene en una situación estática, ¿no? Yo lo que siento es de que efectivamente han habido situaciones de daño, ¿no? De daño respecto a la necesidad de que él o la boliviana seamos estos hombres de lucha que nos han enseñado nuestros padres a hacer. Creo que ahora ese dejar hacer, que las cosas vayan y vayan a su ritmo, uno llega a pensar de que efectivamente han habido, bueno, no sé si es daño o si es que necesitamos acciones de política pública que retomen la esperanza. Yo veo yo que estoy en contacto con jóvenes, la verdad es que a veces veo una desesperanza tan grande en la juventud que ni siquiera creen que si terminando de estudiar les va a ir bien, ¿no? Entonces, esto de la meritocracia, el premiar a los buenos, el premiar a los que cumplen, a los disciplinados, a los que no transgreden, el volver a decir de que ellos son los que tendrían que llevar adelante, monitorear las acciones en cualquier tipo, no solamente productivas, hasta las acciones cotidianas de la vida cotidiana. Yo creo que se ha perdido mucho la credibilidad y eso necesita un nuevo estigma. Quizás el que yo decía, quizás nuestra generación o la mía, era una generación que tenía esperanza, ¿no? Tenía una esperanza de pensar que mañana las cosas iban a cambiar, que podía tenerse un horizonte, de que se podían revertir las tendencias tan duras que se había vivido en las dictaduras, en muchas circunstancias. Pero ahora ni eso, a los chicos no les mueve. Entonces creo que nuestro deber, como ya personas que hemos vivido, es devolver ese estigma a los jóvenes. Yo creo en la juventud. Yo creo que este país, en la medida que tiene una juventud bien formada,
con los niveles éticos puestos en su lugar, este país va a cambiar. Dos preguntas más, doctora, para no abusar de su buena voluntad. Una tiene que ver justamente con lo que se había dicho al principio, estas zonas urbanas, ese conglomerado de sociedad urbana. ¿Usted cree que, cuando menos en el eje troncal, se está sufriendo una transformación? Es decir, ¿no cree usted que esas sociedades se están un poco más atomizando y se están haciendo más individuales, más individualistas? Y esto obviamente tiene que ver con el tema también de la natalidad. Bueno, en todo caso, hay jóvenes que ni siquiera ya quieren saber, digamos, de matrimonio, de casarse, de conformar una estructura familiar, un núcleo familiar, ese viejo concepto de que pues prácticamente una pareja tiene que casarse, tiene que formar un núcleo familiar, tener hijos y eso pues reproducir de generación en generación. ¿Qué está pasando con las sociedades urbanas en nuestro país con respecto a este lenguaje casi individualista? Y más todavía después de haber sufrido una terrible pandemia, ¿no? Sí, lamentablemente el tema de lo urbano, yo digo, en realidad en Bolivia se debería hablar de la urbanización de la pobreza, porque en realidad lo que ha crecido son los periurbanos, que es un híbrido, que no es ni urbano ni rural. Uh-huh. De hecho, incluso cuando se hizo el estudio con el Banco Interamericano de Desarrollo, se tenía que la estadística era de 40 habitantes por hectárea. Según las normas internacionales, eso debería ser rural. Y eso es lo que son nuestros periurbanos. Nuestros periurbanos son unos híbridos y en muchos casos son muchos jóvenes que han venido a cuidar el terrenito. En el fondo vemos cómo lamentablemente este mercado informal extremadamente especulativo de tierras no tiene ningún parangón, no tiene piedad con nada. Han ido a avasallar tierras que eran tierras maravillosamente fértiles y las han loteado, las han cuadriculado y hay un jovencito que está ahí cuidando, en el mejor de los casos esperando que le tomen la lista. Y claro, ¿qué podemos esperar en términos de convivencia familiar? ¿Qué es lo que hemos tenido nosotros, ¿no? Desde poder tener la posibilidad de almorzar juntos, claro, juntos, exacto. De tener ese terruñito, nuestra familia, ese nidito, que en el fondo nos permitía también valorar el papel del padre, de la madre. Y reivindicaba también los valores, ¿no? De muchas cosas, la ética, la moral, la disciplina, obviamente. La disciplina, ¿no? de hacer las cosas como se tienen Correcto. que hacer o de no salir si uno no las hace. Entonces, habían normas. Y esas normas las ponía la familia, ¿no? Que en primera instancia. Yo creo que el papel de la familia también ha entrado un poco y no sé exactamente, pero yo creo que amerita hacer una investigación. Es posible que muchas y muchos han tenido que dedicarse al comercio, a la intermediación que no tiene horario. Es probable que en muchos hogares ya no se cumplan las tareas que antes se cumplían, ¿no? Antes era sagrado almorzar, exacto, era sagrado cenar, correcto, era sagrado estar en familia en el momento de estas comidas principales. Y el tema de la segregación, yo creo que lamentablemente tenemos un proceso de urbanización insostenible. Insostenible porque se han ido conformando estos guetos, como usted muy bien lo plantea, estos guetos que no se encuentran ni con el uno ni con el otro y cada uno parece que piensa de que es único en el mundo, ¿no? Tenemos estos barrios residenciales que en algunos casos los chicos ni conocen lo que es la periferia, no saben lo que será no tener agua para consumir cotidianamente. Si uno les pregunta qué harías 3 de la mañana si no sale agua de tu grifo, no se enteran. Entonces creo que estas ciudades partidas, divididas, que nunca debían haberse permitido que se profundice. Eso es La Paz, eso es Cochabamba, El Alto y también Santa Cruz. Son ciudades partidas, divididas. Y en esa división se generan pues, también situaciones de violencia, de conflictividad, de no garantía a la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces creo que los alcaldes también tienen que retomar su papel, de dejar de seguir dividiendo las ciudades
y más bien generar ciudades, como dice el eslogan, para todos y para todas, porque está muy bien en teoría hablar de eso y en la práctica siguen dividiendo a la gente, siguen generando acciones de política pública que benefician a otros, cooptan a otros, una lógica clientelar que nos está matando. Claro. Bueno, mi última pregunta tiene que ver obviamente con lo que hemos empezado, con con estos datos que ha dado el Instituto Nacional de Estadística. Doctora, yo sé que usted no tiene una bola de cristal, pero acudo a su sabiduría y obviamente a su profesionalismo. ¿Qué podría pasar o qué tendría que pasar con respecto a este tema? ¿Cómo podría saldar, digamos, el Instituto Nacional de Estadística? Porque indudablemente pues prácticamente el territorio boliviano está dividido con respecto a los resultados. Los departamentos y los municipios no están conformes con los datos, máxime sí, pues prácticamente no coinciden así terriblemente con lo que se había adelantado en su momento. ¿Qué tendría que pasar para de alguna manera pues establecer un orden o cuando menos establecer un acuerdo con estos datos en principio y obviamente con todo lo que podría repercutir, porque no nos olvidemos que estos datos son preliminares, no son datos completos del censo de este año y bueno, como están las cosas, podría un poco tal vez, no sé si empeorar o mejorar en última instancia cuando se den todos los datos. Sí, lo primero que yo creo que el INE tendría que hacer es bajar con la información técnica con los técnicos de los gobiernos autónomos municipales, y yo creo que no se puede hacer a otro nivel. Yo no creo que a nivel departamental, Cochabamba es muy grande, 47 secciones municipales, donde el grueso de la concentración demográfica está en la región metropolitana. La región 5 veces más pequeña es Trópico, que es la segunda, pero ya sí vamos viendo Andina, Cono Sur, los valles altos, son mucho más pequeñas. Pues yo creo que si se concentran en la metrópoli, ya con técnicos de los gobiernos municipales, técnicos del INE, validando la información, generando este dato de la omisión censal, incluso viendo también a otras fuerzas vivas, como es el caso de Erika, que yo digo, que brinde su información y se llegue a un acuerdo técnico que permita, ojalá, ese acuerdo decir, por favor, el próximo censo no tiene que entrar ninguna distribución de nada para el dato demográfico. Yo creo que el dato demográfico tiene que estar al margen de de las distribuciones políticas. Tendría que buscarse otros mecanismos, me imagino, que permitan ver cómo se haría la representatividad política. Pero el dato demográfico es para planificar el desarrollo, para planificar las necesidades económicas, sociales, culturales de la sociedad. Creo que el INE no tiene otra salida. Hacer otro censo es imposible. Claro. Entonces, posiblemente, va a haber una evaluación postcensal, me imagino, pero ahorita el daño, la duda es tan grande que yo pienso que la única manera sería gabinetes de trabajo frente a las computadoras, conciliando cartografías primero y luego ya viendo la incidencia de los informes de los supervisores sobre la cantidad real de trabajo realizado. Porque eso, si el INE ya ahí podría ir determinando, seguramente hay porcentajes de omisión censal diferenciados por ciudades. Me imagino que esto sería, diríamos, algo factible de llevar adelante con la buena voluntad también de los gobiernos municipales. Claro, por supuesto. Bueno, doctora Carmen Ledo, pues ha sido un placer dialogar porque creo que estas cosas nos incumben, pero sobre todas las cosas, estar informado,
Creo que es una carta mayor para poder tener, digamos, apreciaciones claras y objetivas de lo que realmente está sucediendo en nuestro país, particularmente en este tema que pues prácticamente es un tema bastante sensible, bastante delicado, porque no solamente va a determinar un poco los destinos de nuestra sociedad, sino también nuestras necesidades y también nuestras obligaciones. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos, doctor. Hasta otra oportunidad. Sí, yo soy la agradecida y como siempre agradezco a los comunicadores esta posibilidad de poder transparentar las cosas y poder informar a la sociedad. Muchas gracias y atenta a cualquier otro momento. Muchísimas gracias. En todo caso, a ustedes también muchísimas gracias. Hemos querido hablar de este tema que está absolutamente en vigencia. Y seguramente por muchísimo tiempo también estará en vigencia, porque reitero, son datos preliminares que ha dado el INE con respecto a los resultados del censo de este año, de 2024. Seguramente también existirán una serie de situaciones en las que volvamos a hablar de este tema, sobre lo que significa nuestro país, lo que también nos incumbe a nosotros, los ciudadanos, nuestras necesidades, nuestras obligaciones. Cada departamento necesitará seguramente mayores infraestructuras, mayores presupuestos. ¿Cuántos somos de verdad? ¿Qué necesidades tenemos? No solamente desde el punto de vista urbano, sino también, sobre todas las cosas, las áreas rurales, donde realmente se sienten las necesidades. En todo caso, hemos querido hablar de este tema y seguramente, reitero una vez más, lo haremos las veces que sea necesario. Muchísimas gracias por estar en este podcast tan importante. Estaremos la próxima semana con una temática también distinta. Mientras tanto, pues lo invito a que nos den un like si le gusta este contenido, pues suscríbase, comente, pero sobre todas las cosas active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.